El día de hoy vamos a estudiar una iglesia que fundó el apóstol Pablo, la iglesia de Tesalónica. Vamos al libro de los Hechos, por favor, capítulo 17, versículos del 1 al 4. Hechos 17, versículos del 1 al 4. Dice así la escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Amén. Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Tesalónica, y Pablo, como tenía por costumbre, entró a una de las sinagogas de los judíos a predicar a Jesucristo. Y dice la Biblia que les predicó por espacio de 3 días de reposo. Esto es 3 semanas. Dice la Biblia que algunos de los judíos creyeron en Jesús. Y muchos griegos, dice la Biblia, y muchas mujeres también creyeron, se convirtieron al Señor Jesús. ¿Qué pasó después? Versículos del 5 al 10, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ok. ¿Qué pasó después de que Pablo y Silas estuvieron exponiendo y predicando la palabra de Dios en Tesalónica? Y que había personas que se habían convertido a Dios, tanto de los judíos como de los gentiles, los griegos. Gran número, dice la Biblia. Se soltó una persecución, dice la palabra de Dios. Se soltó una persecución contra Pablo, contra Silas y aún contra los hermanos en Cristo de esa ciudad que se acababan de convertir. Y dice la Biblia que los hermanos nuevos convertidos enviaron a Pablo y a Silas a otra ciudad, a la ciudad de Berea, y Pablo comenzó, como tenía de costumbre, predicar en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, entendamos bien esta escena. Vamos a entenderla bien. Pablo, dice la Biblia, predicó la palabra de Dios en Tesalónica por 3 días de reposo. 3 semanas, nada más. Fue todo el tiempo que estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica. 3 semanas. Dice la Biblia que hubo muchas salvaciones. Muchas salvaciones. Gracias a Dios. Pero después se suelta una persecución por parte de los judíos que no habían creído, que se llenaron de celos y envidia en contra de Pablo, en contra de Silas, y alborotaron a la ciudad. Una gran persecución. Y Pablo y Silas son enviados por los mismos hermanos a otra ciudad. De noche son encaminados para que salieran de la persecución. ¿Y qué más pasó? Se quedan los hermanos solos en Tesalónica. Se quedan solos. Los nuevos convertidos, que tenían 3 semanas de convertidos, se quedan solos. Pues a Pablo y a Silas los enviaron a otra ciudad y ellos se quedaron solos. Usted váyase, hermano Pablo. Usted váyase, Silas. Nosotros vemos cómo le hacemos. Usted es un arma muy útil para Dios. Vaya y sirva a Dios en otros lugares.
Nosotros aquí vemos cómo le hacemos. 3 semanas de convertidos. Se quedaron sin pastor. El apóstol Pablo no regresó a Tesalónica, sino que andaba de ciudad en ciudad fundando iglesias. Yo pregunto, ¿qué sucedió con esos nuevos convertidos? Después de que se quedaron solos. Bebés en Cristo, ¿cierto o no? Bebés, 3 semanas de convertidos. El que tenía más tenía 3 semanas. Quizás había quien tenía 2. Quizás había quien tenía 1 semana y se salvó justo antes de que Pablo se fuera, ¿o no? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Permanecieron en su cristianismo o se volvieron para atrás? ¿Se volvieron al mundo? ¿Se volvieron al pecado en sus vidas? ¿Qué sucedió con ellos? Vamos a ver qué sucedió con ellos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Dice así. Aquí está el apóstol Pablo dirigiendo esta carta a la iglesia de Tesalónica, a aquellos que les predicó la palabra de Dios por 3 semanas. Aquí está el apóstol Pablo dirigiendo esta epístola a ellos. Y dice así el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Vuelvo a repetir este versículo. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, predicada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Aleluya. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué pasó con esos nuevos convertidos? ¿Se quedaron sin pastor? ¿Se deprimieron? ¿Se deprimieron? ¿No se volvieron atrás a sus pecados pasados? No. Recibieron la palabra de Dios en gran tribulación, dice la Biblia. Extendieron el reino de Dios, no solo en Tesalónica, sino también en otras ciudades. Fue divulgada la palabra del Señor, de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dijo Pablo. En Tesalónica y en esos lugares no me necesitan a mí. Ustedes se han encargado de que la palabra de Dios corra a partir de vosotros por todas esas ciudades. En otras palabras, todo lo llenaron del evangelio. Aleluya. Todo lo llenaron del evangelio. Ya no tengo necesidad de hablar nada. Ustedes han extendido la palabra de Dios por tu fe en Dios. Gloria a Dios. Bebés en Cristo, 3 semanas de nacidos. Oh, cómo ha de haber venido el Espíritu Santo a esos discípulos a cargar sus corazones, dejando caer su carga. Una carga, un peso en sus corazones. La responsabilidad, dejándola caer en ellos, de pedir a Dios ayuda. ¿Cierto o no? Ayúdanos, Señor. Sintiendo la responsabilidad del peso, la carga del Espíritu Santo en sus corazones, de pedir ayuda a Dios. ¿Cierto o no? Claro. El que nos predicó ya no está. El que nos predicó ya se fue. El hermano más maduro tiene 3 semanas de convertido. La hermana más madura tiene 3 semanas de convertida. Señor. Los varones, ayúdanos, Señor. Levántanos. Levántanos como siervos tuyos, Señor. Levántanos como pilares en esta iglesia, en esta congregación que tú has levantado aquí en Tesalónica. Levántanos
Y las hermanas orando por los varones. Levántalo, Señor. Levanta de estos hermanos nuevos convertidos predicadores, Señor, que prediquen tu palabra, que le hablen a la gente de Dios con poder, Señor. Todos orando por sí mismos, las mujeres por sí mismas, los jóvenes por sí mismos, los ancianos por sí mismos, todos orando por sí mismos. Ayúdanos, Señor. Hay una gran tribulación, una persecución en contra nuestra. No tenemos pastor, no tenemos predicador. Todos nos acabamos de convertir apenas. Dime si no se la pasaban de rodillas clamando al Dios del cielo por ayuda. Claro que sí. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos. Pero no lo hace solamente la oración, sino que cada uno de ellos tomó su responsabilidad en el reino de Dios. No se la vivieron orando nada más, sino que fue divulgada por medio de ellos la palabra de Dios, extendiendo el reino por todos lados. Gloria a Dios. No se quedaron orando nada más. Tomaron su responsabilidad en el reino de Dios, todos predicando la palabra de Dios, todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos hablándole a la gente de Dios. Los varones en sus trabajos, llevando a cabo su trabajo y al mismo tiempo hablándole al de al lado de Dios. Las mujeres también a sus vecinas, hablándoles a ellas de Dios. O cuando iban al mercado quizás, hablándole a las mujeres de Dios. Y Dios los respaldaba de tal manera que eran tocados los que escuchaban la palabra de Dios de estos nuevos convertidos. Y se convertían y se salvaba la gente alrededor por medio de ellos. Los jóvenes en sus escuelas, hablándole a los compañeros de la escuela de Dios. Todos haciendo la obra de Dios, en las calles, en las plazas, hablándole a la gente de Dios. Dios te bendiga. Jesús te puede alcanzar a ti también, me alcanzó a mí. Hablándole a la gente de Dios en las calles. Todo el mundo haciendo la obra de Dios en Tesalónica. Todos. No había allí gente apacentada, cruzada de brazos. No. No había cristianos en Tesalónica cruzados de brazos sin hacer nada. No. Todos cargados de amor por las almas perdidas. Todos. Yo estaba perdido y mira cómo está esta ciudad. Porque cuando Dios te salva, te abre los ojos primero para ver tu pecado y tu maldad, para arrepentirte y ponerte a cuentas con Dios. Y una vez que te perdona, te abre los ojos, pero para ver la maldad de otros. La maldad de tu familia que está perdida. La maldad de tus vecinos, tus vecinas, tus compañeros del trabajo, tu ciudad que está perdida. Y te carga, te hace sentir dolor por las personas que no tienen a Dios. Y te lleva a hablarle a la gente de Jesús. Hablarle a la gente de Dios. Y tener una carga en su corazón por la gente perdida. Una carga de amor había en el corazón de esos nuevos convertidos. No se fueron para atrás. No se opacaron. No dijeron, no, ya no tenemos pastor, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Y ahora qué va a suceder con esta iglesia? No. Cada quien tomó su responsabilidad. Nadie se refugió en otro. Nadie se acomodó en otro. Cada quien tomó su propia responsabilidad de extender el reino de Dios en esa ciudad. ¿Cómo más eran estos discípulos? Primeramente vamos a ver su conversión. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 9. Vamos a ver su conversión de ellos. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está su conversión. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ellos eran idólatras, así como la iglesia tradicional, la católica,
gente idólatra. Así eran ellos también. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos, de las imágenes, de las estatuas, a Dios? Hubo una conversión a Jesucristo. Se convirtieron de los ídolos, dejaron sus ídolos, dejaron sus pecados, a Dios. Hoy en día hay personas que ya dejaron sus ídolos, ya dejaron la católica, se salieron de esa religión muerta, pero ahora tienen otros ídolos en sus corazones. Yo no tengo ídolos, hermano, pero ahora tiene el ídolo del dinero. Asiste a las iglesias y a los templos evangélicos, cristianos, y ahora su Dios, su ídolo es el dinero. La plata es su ídolo. Otro, su ídolo es el amor al mundo, lo material. Su carro, su casa, es su ídolo. Su música es su ídolo. De mucha gente su música es su ídolo, ¿cierto o no? Sus corridos y sus norteñas. O sus cumbias, o vaya usted a saber qué clase de música a la gente le gusta. Es su ídolo. Se levantan en la mañana y prenden su ídolo. Se acuestan en la noche y prenden su ídolo. No pueden vivir sin su ídolo de la música. Qué terrible es esto. Yo pregunto, ¿tú ya dejaste tus ídolos? No los ídolos y los muñecos de barro, no. Los ídolos de tu corazón. Los ídolos de tu corazón. Versículo 9 nuevamente. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Una conversión quiere decir que se volvieron de los ídolos a Dios. Pero vea, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron de sus pecados a Dios. ¿Pero para qué se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. Yo me convertí, hermano. Yo soy cristiano, pero no sirven a Dios. ¿Cómo está eso? Yo soy cristiano, hermano. Jesús me salvó y te puedo decir de qué los liberó Dios, pero no le predican a nadie. No sirven a Dios. Os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios todopoderoso. Para servir al Dios al cual te convertiste. Mucha gente se dice ser cristiana y están sentados los domingos. No le hablan a nadie de Dios. No le hablan a las vecinas de Dios. No le hablan a la familia de Dios. No le hablan a los compañeros de trabajo de Dios. No le hablan a nadie de Dios. ¿Son cristianos? No son cristianos. Están engañados pensando que son cristianos. Ellos entendieron una sola cosa. Antes yo no servía a Dios. Servía a mis ídolos y a mis pecados. Pues ahora voy a servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Ahora lo voy a servir a Él. Bendito sea Él. Esto es una conversión a Dios. Quien dice que es cristiano y no sirve a Dios, no es cristiano. No hay cristianos con los brazos cruzados, amigo. No los hay. No hay cristianos que ven el pecado de la gente y se quedan callados. No los hay. No tienen amor de Dios por la humanidad perdida. Un cristiano ama a su prójimo. ¿Y de qué manera le demuestra su amor? Hablándole del camino que lo puede llevar al cielo. Dime si no es la mayor muestra y manifestación de amor a una persona. Que a la persona que tú le vas a hablar la palabra de Dios, tú quieres que entre al cielo y que no se vaya al infierno para siempre. Dime si no es amor. ¿Cómo más eran estos discípulos? 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo más serán ellos? La obra de vuestra fe.
eran discípulos con fe. ¿Con fe en qué? ¿O en quién? En Dios. Eran discípulos que tenían su fe, su confianza puesta en el Señor Jesucristo. No se veían a sí mismos, veían a Dios. La fe en quién estaba, en Jesús. ¿Se podían ver a sí mismos? ¿Qué se podían ver a sí mismos? ¿3 semanas de convertidos? No sé si me entiendes. ¿Se podían ver a sí mismos y valorar algo como para no poner su fe en Dios? Oh, es que yo tengo mucho tiempo de convertido. Oh, es que yo he leído 10 veces la Biblia. Oh, nada de eso tenían ellos. Bebés en Cristo. ¿En quién iban ellos a poner su mirada? En Dios. Obviamente no quedaba otra. ¿No se podían ver a sí mismos? ¿Qué veían? ¿Bebés de 2, 3 días de nacidos? ¿1 semana? ¿2 semanas? ¿3 semanas? No. Jesús, ayúdame. ¿En quién estaba puesta la confianza? En Jesús. ¿Qué más dice? Del trabajo de vuestro amor. Eran discípulos con fe en Dios. No estaban temblando y titubeándose. Hoy, ¿qué va a pasar con nosotros, hermano? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Hay tribulación y no están los hermanos, no están los predicadores, no hay pastores. No. La obra de vuestra fe. Confiaban en Dios. Él nos va a ayudar. Él es nuestro pastor. Se fueron los pastores. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No sé si me entiendes. Literal fue Jesús su pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Y Él las llevó. Literal, Jesús fue su pastor. ¿O no? Claro que sí. Él las pastoreaba. Las llevaba a aguas de reposo, a delicados pastos. Él las dirigía. Él les enseñaba por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Fe y amor. Pero ve lo que dice, del trabajo de vuestro amor. Trabajo. Trabajo. En otras palabras, era un amor activo. Trabajo. Cuando tú vas a trabajar estás activo, ¿verdad? ¿O no? Claro. El trabajo de vuestro amor. Era un amor no apacentado. Era un amor no de cruzarnos los brazos. Era un amor activo, el trabajo de vuestro amor. Tu trabajo se ve, en otras palabras, es lo que les decía Pablo. Tu trabajo es un trabajo, tu amor es un trabajo que se ve. Tu amor se ve. Era un trabajo que implicaba esfuerzo, que implicaba negación. Un amor activo. No era nada más un sentimiento o un anhelo de quererle hacer un bien a la gente y no lo haces, ¿no? Oh, un día le voy a hablar a la gente de Dios. Y nada más queda en tu mente, en tus sentimientos, y nunca le dices a nadie nada de Dios. Ese no es un trabajo de vuestro amor. Un día voy a hablar, un día voy a predicar, un día voy a salir a la calle, un día le voy a hablar a la vecina, un día le voy a hablar a la persona del mercado, un día le voy a hablar. No. El trabajo de vuestro amor. Se ve el trabajo. Ellos se veían trabajando, amando a la gente. Se amaban entre ellos mismos y amaban a las almas perdidas. El trabajo de vuestro amor. No se estaban tijereando los unos a los otros como muchas iglesias. Mucho chisme en las iglesias hoy en día, ¿verdad que sí? Oh, sí, mucho chisme. Mucha murmuración. Muchas quejas de los unos con los otros. Muchas mentiras, faltas de respeto, faltas de amor. Se voltean la cara unos a otros así. Así es. El trabajo de vuestro amor. ¿Cómo más eran estos discípulos? Aquí mismo en el versículo número 3.
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Permítame explicarle eso. Vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban en Jesucristo, esperaban en sus promesas, que Jesús iba a regresar por segunda vez. Ellos sabían, es la doctrina cristiana, la esperanza de que Cristo va a regresar. ¿Qué otra esperanza? Otra promesa de que nos vamos a ir al cielo. Es una esperanza de todo cristiano. Ir al cielo y ver a Dios. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué más? Había constancia en ellos. ¿Qué quiere decir constancia? Que no había altibajos. Constancia, había estabilidad en sus vidas cristianas. Qué hermoso, ¿verdad? Nada de que a veces estoy bien, hermano, y a veces estoy mal. No, había una estabilidad en ellos. Había una solidez en sus cristianismos. De 3 semanas de convertidos. Eran constantes en la oración. Eran constantes en la predicación de la palabra de Dios. Sus vidas eran sólidas y estables. Vuestra constancia. Pregúntese si usted es constante. Vidas sólidas y estables. Y no como hay hermanos y hermanas. Hermano, ayúdame. Y con gusto le ayudamos. No se preocupe, para eso estamos. Pero yo pregunto, ¿ya fue a Dios, ya fue a Jesús primero a recurrir a Él? ¿Ya fue a Jesús a pedir ayuda? No me malentienda, pero qué hermoso es sentirse sin pastor a veces. Gloria a Dios cuando hay un ministro. Gloria a Dios cuando hay un pastor y un predicador, no me malentienda. Pero cuando no lo hay, ¿sabes qué sucede con esos discípulos? Se agarran de Jesús y se prenden y se avivan. Constantes en la oración, constantes en la predicación, su fe, el trabajo de vuestro amor, y se avivan y se prenden porque no hay nadie más de quien echar mano. No sé si me entiendes. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los ministros, porque dice la Biblia que Dios levantó los ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para perfeccionar a los santos, a los que Dios ha santificado con su sangre, con su sacrificio en la cruz, a los nuevos convertidos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra? Usted, los cristianos. Nadie se debe de recargar en el pastor. Nadie se debe recargar en el predicador. Nadie. El trabajo de vuestra fe. El trabajo de vuestro amor. Tu constancia. Cada uno de ellos constante. En verdad, estamos para servir a cada uno de los presentes cuando tenga alguna necesidad. Acérquese con toda confianza a su servidor. Pero busque a Dios primero. Y si aún así siente alguna necesidad de platicar, con todo gusto. Para eso estamos. ¿A quiénes iban ellos? ¿A quién podrían recurrir ellos? Al hermano Maduro, tiene 3 semanas de convertido. No sé si me entienden. ¿A quién podían recurrir ellos? Sino a Dios. No había pastores. No había predicadores. ¿Qué más? No tenían Biblias, como usted tiene una Biblia. No tenían Biblias. Eran escasas en ese entonces. La gente principal, la gente que tenía dinero, tenían una Biblia. Pero no todos, y menos los gentiles, los griegos, que fueron muchísimos los que se convirtieron. ¿Cómo le hacían? Sin pastor, sin Biblias. ¿Cómo le hacían? Se compartían entre ellos quienes tenían, seguramente.
Se compartían versículos, seguramente. Recordaban la palabra de Dios que les había predicado Pablo, lo que Jesús había hablado y enseñado y sus milagros, porque Nuevos Testamentos no había todavía. No sé si estás entendiendo el cuadro completo. Sin pastores, sin Biblias. No tenían CDs de predicaciones. O tú puedes meter un CD y escuchar la predicación de un hermano, de un predicador, etc. No tenían. No tenían internet tampoco. Y ahorita te puedes conectar al internet, te puedes conectar a un buen canal cristiano donde puedes ver predicaciones de Dios y alabanzas de Dios, cantos de Dios, etc. Y tu alma se nutre. Tu alma se edifica en el internet. No tenían radio, no tenían televisión para escuchar algún sermón, no tenían nada. No tenían teléfonos para llamarle al hermano Pablo. Hermano Pablo, ayúdeme. Hermano Pablo, esta consejería, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le hago con mi esposo? ¿Cómo le hago con mis padres? ¿Cómo le hago? Nada. No tenían nada. Discípulos de 3 semanas de convertidos haciendo la obra de Dios. No tenían todo lo anterior, pero algo que sí tenían era un amor por Cristo y un amor por las almas perdidas. Gloria a Dios, eso sí tenían. Un amor por Cristo muy grande. Él me salvó. Me convertí de los ídolos a Dios. Gloria a su nombre. Me dio paz y amor en mi corazón. Tengo fe en Él, que Él me va a ayudar. Un amor por Jesús muy grande y un amor por las almas perdidas. Tenían lo esencial, ¿verdad? Tenían lo que más importante es: el amor de Dios en sus corazones. Ahora, ¿cómo más eran estos discípulos de Tesalónica? Versículo 6. Vea. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo más eran estos discípulos? Aquí lo dice la Escritura: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues ustedes, amados hermanos, que estuvimos con ustedes por 3 semanas nada más, se convirtieron, gloria a Dios, de los ídolos a Dios. Han venido a ser imitadores. Quienes imitan y hacen lo mismo, eso es un imitador. Quienes viven de la misma manera, eso es un imitador. Quienes hablan de la misma manera y piensan de la misma manera, fueron imitadores. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así eran. Hoy en día, si alguien escucha ser imitadores de Pablo, no. No. El hermano era un gran siervo de Dios. ¿Cómo cree que alguien va a poder llegar a vivir así? ¿Cierto o no? Ven a Pablo, y luego con respeto, como alguien muy alto en su manera de vivir. Y sí es cierto. Pero la vida que él vivía, el amor que él tenía y la fe que él tenía y la constancia que él tenía, también la tenían estos nuevos convertidos, ¿o no? Ve, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, de Pablo y de Silas, y no solamente de los hombres, sino del Señor Jesús. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Imita mi carácter. Así decía Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imita mi amor por Cristo, imita mi amor por las almas. Imita mi celo, mi pasión por Jesús. Imita mi santidad. Una vida apartada del pecado y de la maldad. Imítame. Si se puede, claro que se puede. Quizás no vas a hacer los mismos milagros que hacía Dios a través de Pablo, pero el carácter y la santidad y la obediencia a Jesús que él tenía, sí se puede. Tanto que ahí mismo él les dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así eran estos nuevos convertidos. Imitaban a Cristo.
Imitaban a Pablo. Sí los imitaban. Ve el versículo número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Todo se ha extendido. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿No dijo el apóstol Pablo, todo lo he llenado del evangelio? ¿Y qué hicieron ellos? Exactamente lo mismo. ¿Se puede o no se puede imitar al apóstol Pablo en ese sentido? Sí. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Cómo más serán estos discípulos? Versículo 6, regresemos por favor. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, dice la Biblia, con gozo del Espíritu Santo. Así reciben las tribulaciones, los problemas, las agresiones de la gente con gozo. ¿Tú? Cuando la gente te agrede, se burla de ti, tú recibes esos problemas y esas agresiones con gozo del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que vas a estar riéndote todo el tiempo cuando la gente se burle de ti o te insulta, etcétera, etcétera. No, pero una cosa sí quiere decir, que la sonrisa en tu boca, en tu semblante, va a continuar aún en medio de las agresiones, en medio de los insultos y en medio de las ofensas a ti. No va a ser causa de risa, pero sí va a haber un gozo que se va a expresar en tu semblante. Señor, me están haciendo esto por ti. Tú dijiste, bienaventurados cuando padezcamos persecución por causa de tu nombre. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos de 3 semanas de convertidos, con una gran tribulación, metiéndolos a la cárcel como a Jasón y a otros más. Y recibieron la persecución con gozo. ¿Así eres tú? ¿Qué más? Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo más serán estos discípulos? De tal manera que habéis sido ejemplo. Ejemplo a otras iglesias. Ejemplo a otras ciudades. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. ¿Tu cristianismo es un ejemplo a seguir? Pregúntese. ¿Tu cristianismo es un ejemplo a seguir? ¿Que otras personas ven tu conducta, tu ejemplo y les gusta lo que ven porque es de Dios y te siguen? ¿Es un ejemplo a seguir? Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. ¿La gente a tu alrededor piensa eso de ti? Pregúntese. Un ejemplo en tu manera de hablar. Siempre tranquilo, sin gritar, sin levantar la voz, sin decir malas palabras.
sin reírte de chistes vulgares, doble sentido. Un ejemplo a seguir. Que la gente diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pregúntese. O te ven enojado, airado, iracundo, molesto, áspero, seco, sin amor, sin tacto con la gente. ¿Cómo te ven? ¿Eres un imitador de Pablo y de Jesús, como lo era la iglesia de Tesalónica? ¿Habéis sido imitadores de nosotros y del Señor? ¿Es tu fe y tu amor como la de ellos? La fe, Dios me va a ayudar. El amor, el trabajo de vuestro amor, dice la Biblia. ¿Es tu amor un amor activo? ¿Se ve que amas a la gente? ¿Evangelizas, le hablas a la gente de Dios? ¿Predicas la palabra? Pregúntate, ¿predicas la palabra de Dios? Cuando ves multitud de personas, quizás cuando se amontona la gente en el tráfico, o cuando ves los cerros llenos de casas, dices, Señor, ¿y toda esta gente qué va a pasar con ellos? ¿Andas con el corazón desgarrado al ver el mundo perdido? ¿Con dolor? Había un hombre de Dios que vivía en Escocia. Su nombre, Juan Knox. Este hombre tenía una carga muy grande por ese país. Juan Knox. Y su oración, era común encontrarlo en su casa, en su cuarto, tirado en el piso, orando y clamando al Dios del cielo, Señor, dame Escocia o me muero. Retomando de las palabras de cuando Raquel, la mujer de Jacob, le dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Ella le estaba pidiendo hijos naturales, porque ella era estéril. Pero aquí Juan Knox estaba pidiéndole a Dios hijos, pero espirituales. Dame hijos o me muero. Señor, si no hay salvaciones en este país, me voy a morir. Esta carga me aplasta, Señor. Y luego añadía, Señor, la gente de Escocia no está respondiendo a tu palabra. No responden a tu palabra, Señor. ¿Qué pasa con Escocia que no responde? Así le decía a Dios en su oración. No responden, Señor. Y quebrantado y llorando y con lágrimas y de rodillas en su cuarto. ¿Y sabes qué pasó con Escocia? Dios la visitó. Dios la visitó como respuesta a las oraciones de este hermano. Y trajo Dios un avivamiento grande en ese país. Bendito sea Dios. Yo pregunto, ¿hay una obra del Espíritu Santo en ti? ¿Está el Espíritu Santo usándote para interesar a la gente, a Dios? Pregúntate. ¿Ves personas a tu alrededor y Dios te está usando como para interesarlas en Dios? ¿Para que entren en convicción de pecado a través de tu vida? ¿Para que sientan dolor por sus pecados cuando tú les hablas? ¿O no? ¿Dios te ha usado para salvar algún alma? ¿No? Esto produce en ti una mayor humillación, un mayor quebranto delante de los ojos de Dios. Señor,
Ten misericordia primeramente de mí, Señor. Lléname con tu Santo Espíritu, para que cuando yo hable, las almas se interesen y la gente sea tocada cuando yo les hable de ti, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu y de tu poder. Ten misericordia de las almas que están perdidas. Como Juan Knox. No responde esta familia, no responden mis hijos, no responde mi esposa o mi esposo, no responden mis compañeros del trabajo, Señor, no responden, siguen duros. No responden. No responden mis familiares, Señor, están duros. No están en convicción de pecado, no se ha salvado. ¿Y esto qué debe producir en nosotros? Una mayor carga, una mayor humillación. Me humillo más ante Dios, clamo más a Dios, oro más a Dios. Como Juan Knox, no responde Escocia. Está muy dura la gente a mi alrededor, Señor. Así estaba Escocia. Pero Dios abrió los cielos de Escocia. Aleluya. Abrió los cielos de Escocia y descendió el Espíritu Santo con poder y se comenzaron a salvar las almas. Gloria a Dios. Porque había un hermano que clamaba a Dios día y noche sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayaba. Y luchaba con Dios en oración como Jacob. Y no te dejaré hasta que me bendigas con Escocia. No te dejaré hasta que me bendigas con las personas por las que estoy orando, Señor. Y no te dejaré hasta que me bendigas por esta ciudad perdida. La dureza en el corazón de la gente te ha llevado a humillarte más, hermano. A clamar más a Dios. ¿O ya te acostumbraste a la dureza de la gente? Está dura la gente. Si es cierto, están duros. Pero muchas veces están duros porque nuestro corazón está duro. Mientras más se humillaba Juan Knox, mientras más lo molía el Espíritu Santo en su quebranto y en su oración, eso fue lo que llevó que el cielo se abriera en Escocia y que Dios derramara su Espíritu ahí. O ya te acostumbraste a que no pase nada a tu alrededor. En un futuro el Señor tocará a mis hijos. En un futuro el Señor tocará a mi esposo o a mi esposa. Y tu oración no está cargada diariamente por ellos. Y si pregunto si ayunas, aunque sea una vez a la semana, por los tuyos, ¿lo haces? Una vez a la semana, por tus compañeros del trabajo, por tus padres, por tus hijos, una vez. Por otro lado, qué hermoso es ver cristianos. Una hermana mayor en México, mayor de 60 años, enferma, tiene diabetes, está mal de sus riñones, se le hinchan las piernas, los pies, por eso mismo. Y tenía en su casa
a un par de vecinos, una pareja, dos ancianos, que se reunían con ella los domingos cuando ella se conectaba a un canal cristiano para ver predicaciones. Había una predicación que salía los domingos a tal hora y ahí estaba esta hermana anciana, enferma, con dos ancianos a su alrededor, viendo la predicación y la palabra de Dios. Pero después esa pareja se fue, regresaron a su iglesia, a su denominación, y le dolió mucho a ella. Dijo, hermano, pero yo sigo predicando, yo sigo invitando gente, hermano. Y yo nunca le dije que hiciera eso. Yo sigo predicando y yo sigo invitando gente, hermano. Vuestra fe, yo sigo predicando, Dios va a hacer su obra. Vuestro amor, invitando a la gente para que salve sus almas. La constancia, no se fue para abajo, no, constante y firme en su fe, en su vida cristiana. Un par de hermanos en Cristo, una pareja, un matrimonio. Mayores de edad, ya grandes los señores. Tengo la costumbre de saludarlos cada semana. ¿Y cómo están? Les pregunto. Y me dice él, con enfermedades, con dolores, con carencias económicas, pero gozosos en Cristo, me dice. Recibiendo la tribulación o los problemas con gozo del Espíritu Santo. No dejando de orar a Dios por las almas que están perdidas para que el reino de Dios se extienda, me dice. Una hermana que está también en México, sola. Una hermana soltera, que también tengo la costumbre de platicar con ella cada semana. Esta hermana es incansable. Hermano, el día de hoy, en domingo, desperté y ayuné, sin que yo le dijera que ayunara. Estuve ayunando y estuve con el Señor. Me conecté en el canal para ver una predicación cristiana. El Señor bendijo mi alma, gloria a Dios. Sola. En Tesalónica había muchos convertidos. Aquí ella está sola. Una mujer de ayuno y oración. Yo nunca le he dicho que ayune. Pero ella solita se mete a ayunar. Y hermano, ayúdeme a orar porque ya le mandé una predicación a fulano, ya le mandé una predicación a fulana, ya le mandé una predicación a mi compañero de trabajo y a mi jefe también le mandé una predicación. Así mira. Gloria a Dios. El trabajo de vuestro amor. Y qué hermoso es ver nuevos convertidos. Que Dios me ha permitido ministrar aquí donde estoy. Nuevos convertidos desde meses, algunos de ellos. Otros de 1 año de convertidos. Otros quizás 1 año y medio, 2 años de convertidos. Otros 5. El que más tiene, yo creo que debe tener 7 años de convertido. Y qué hermoso es ver a una hermana que cuando una familia se mueve, se cambian a vivir junto a su casa,
llega y toca y saluda y se presenta. Señor, ábreme una puerta con esta familia. Un hermano que no se puede quedar callado de hablarle a la gente de Dios. Un hermano que no deja de predicarle a los compañeros de su trabajo. Y qué hermoso es ver a los demás salir a las calles a predicar el evangelio y ponerle un folleto a la gente que está perdida en sus manos. Qué hermoso es escuchar sus oraciones, tan sencillas, quebrantadas, con lágrimas por esta ciudad perdida. ¿Así es tu cristianismo? ¿O es un cristianismo denominacional? ¿Es un cristianismo de domingo? ¿Es un cristianismo de asistir? Pero que no hay un trabajo de vuestro amor. Pregúntese. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído, un ejemplo a seguir. Yo quiero imitar el ejemplo de su santidad, de su amor, de su fe. O ve nada más una persona religiosa que les habla a la gente de Dios, pero sin haber clamado y orado, sin haber quebrantado el corazón delante de Jesús. Porque no hay un corazón desgarrado por las almas eternas que se pierden. ¿Qué ha pasado? ¿Ya te acostumbraste a que no pase nada con las personas que te rodean? Ah, está duro. Ah, está dura. En el tiempo de Dios, dice la persona engañada, Dios va a traer su Espíritu Santo y va a salvar a mis compañeros o a mi familia, etcétera, etcétera. No, amigo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando hay que clamar. Hoy es el día cuando hay que llorar a Dios por los pecados de la gente que nos rodea. Hoy es el día que hay que clamar como Abraham. Señor, si hay 50 justos en esta ciudad, 45, 40, 30, 25, 10, ¿cuántos hay justos? Llévanos a ellos. Llévanos a ellos, aquellos que sí se van a convertir. Cierto es que va a haber gente dura a tu alrededor y hay gente que va a rechazar la palabra de Dios. Cierto es, Jesús habló de eso. Pero cuando eso suceda, Señor, dirígeme y llévame a donde sí va a haber fruto para ti. Gloria a tu nombre. A donde sí va a haber almas que se conviertan, Señor. De las tinieblas a la luz, de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Que la dureza de la gente no endurezca tu corazón. No sé si me entiendes. Que la dureza de la gente que no se convierte y que no te quiere oír no endurezca tu corazón. Que busque otras opciones, que busque otras personas, que busque que Dios te abra la puerta con otras personas, con otras familiares, con otras familias, para predicar el evangelio en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ves? Amén. Así debe de ser. Estaba leyendo un libro de un escritor de la oración que se llama Edward M. Bounds. Un excelente escritor de la oración sobre ese tema. Y dice que cuando nosotros pedimos a Dios bendición y Dios nos bendice en respuesta a nuestra oración, nuestra respuesta debe de ser: danos más. No nada más darle gracias a Dios y quedarnos ahí satisfechos, no, danos más. Y cuando Dios te da más, pedir más. Y Dios te da más, pedir más. Hasta que toda la tierra sea llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así debe de ser. Hasta que Dios nos lleve al lugar eterno,
a descansar de nuestras obras. Siempre más. Trajiste un alma el día de hoy a la reunión, tráenos más. Trajiste 2, tráenos más. Trajiste más, tráenos más. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de que la gente se salve. Se conviertan al Dios vivo. Es un hambre y una sed que no se sacia, amigo. Ya llegaron acá los que trastornan el mundo entero, dijeron de Tesalónica. Ya llegaron acá los que trastornan al mundo entero, estos cristianos, que nada más trastornan al mundo entero. Oh, que eso se pudiera decir de nosotros, ¿cierto o no? Ya llegaron aquí a esta ciudad los que trastornan el mundo entero. Que así fuera. Que Dios nos diera la gracia para trastornar este mundo entero, ¿verdad que sí? Que Dios nos diera la gracia para trastornar esta ciudad perdida, llena de pecado y de maldad. Ayúdanos a trastornar a los compañeros del trabajo con tu palabra y con tu amor, con un testimonio santo y puro. A la gente que nos rodea, salir a folletear, para que la gente conozca de tu amor, Señor. ¿Cómo ves? Y si usted aún no se ha convertido a Jesús, usted tiene que comenzar con el primer paso de la iglesia de Tesalónica. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Ese tiene que ser su primer paso, amigo. Convertirse, volverse de los ídolos. Ella deja los ídolos, hermano. Sí, pero los ídolos de tu corazón. Hay quienes tienen el ídolo de la amargura y no perdonan el daño que les hizo el marido. No perdonan el daño que les hicieron cuando eran jóvenes o niños. No perdonan el daño, sino que se amargan. Hay quienes tienen el ídolo de pecados en el área sexual y ahí están viendo pornografía y están codiciando con sus ojos. Hay quienes tienen el ídolo del dinero, como dije anteriormente. Hay quienes tienen el ídolo materialista. Este mundo, mi carro, los bienes materiales. Lo primero que tiene que hacer usted es convertirse de los ídolos a Dios. Dejar sus pecados para hacerse cristiano. Así se comienza. Y si va a dejar sus ídolos para convertirse al Dios vivo y verdadero, recuerde, para servirlo a Él. ¿Y cómo es convertirse de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Así como antes servíamos al pecado y a la maldad, ahora vamos a servir a la justicia, dice la Biblia. Ahora vamos a servir a la santidad. Vamos a servir a Dios. Vamos a servir a nuestro prójimo. Antes no los amaba, pues ahora los vamos a amar. Y los vamos a amar con el amor de Dios. Para que ellos también conozcan el amor que Dios ha derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Imitemos esta iglesia. Tenemos mucho que aprender de ella. 3 semanas de convertidos. Tienen mucho que enseñarnos. Una fe sólida en Jesús. El trabajo de vuestro amor. Y la constancia que había en ellos. Imitando a Pablo y a Jesús. Siendo una iglesia ejemplar. A todos los de Macedonia y en Acaya. Lugares grandes. Eran un ejemplo a seguir.
Cerremos nuestros ojos para hacer una oración, por favor. Oh, cuánto tenemos que aprender de esta iglesia. Una iglesia de bebés espirituales, pero que fueron engendrados por el Espíritu Santo. No fueron engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Fueron engendrados por el apóstol Pablo y Silas, por aquel apóstol que dijo en 1 Tesalonicenses: y vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ustedes son testigos, hermanos, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes en esas 3 semanas que estuvimos con ustedes. Santa, justa, irreprensible fue nuestra conducta delante de ustedes. Pastores que dieron a la luz esta iglesia de sus rodillas, pastores de Dios, traen conversiones sólidas, estables, constancia, el trabajo de vuestro amor y vuestra fe. Gloria a tu nombre, Padre, porque aprendemos, Señor, de la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar, una iglesia, Señor, de la cual podemos imitar, Señor, su fe, su amor, su constancia, su entrega a ti, Señor. Haz una Tesalónica de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Haz una iglesia así, de cada hermano y cada hermana aquí presente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.